Amén. Hoy quiero tocar un tema que lo he titulado con una pregunta y es: ¿cómo va nuestra vida? ¿Cómo va nuestra vida? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo vamos nosotros en esta etapa de nuestro ser y en el tiempo que Dios nos ha permitido vivir? En estos días salí a hacer deporte, estaba montando bicicleta y paré en un parque y tuve como un tiempo de reflexión. Me senté, no sé si entré ya como en la crisis de la Edad Media, no sé qué me pasó, pero estaba meditando en el tiempo transcurrido de mi vida y medité en mi edad de niño, de adolescente, de jovencito, cuando conocí al Señor como a los 20 años, cuando inicié mi ministerio a los 23 años, cuando me casé a los 31 años, y ahora a mi corta edad puedo reflexionar y pensar, bueno, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con lo que he logrado o con lo que he dejado de lograr? Y analicé si mi vida iba hacia arriba o iba plana o iba en decadencia. Y creo de que este tipo de reflexión es importante hacerla en nuestras vidas para nosotros poder reflexionar y permitir de que Dios también, por supuesto, cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Hay una realidad y es que nosotros construimos nuestro futuro, pero también lo podemos destruir. Es una realidad de que nuestras acciones traen consecuencias, nuestras decisiones traen implicaciones. Y allí es donde es tan importante nosotros entender que la vida no es un juego de azar, ni que viene el destino porque ya el destino está diseñado para mí, eso me llega. No, yo creo que más bien debemos de ser responsables entendiendo que en nuestro libre albedrío Dios nos ha dado la libertad de elegir. De hecho, por eso existe el bien y el mal. Por eso Dios se presenta dándonos e invitándonos a que le conozcamos y le aceptemos, porque tú y yo tenemos la capacidad de elegir. Ahora, estamos atravesando una época bien particular. Creo de que este tiempo de cuarentena, de pandemia, de estar encerrados, de estar cohibidos, yo creo que todas las personas, sin excepción, se han visto afectados de una u otra forma en este tiempo. Para algunos, el hecho solo de no poder salir con libertad ya es una situación que preocupa y que altera nuestro diario vivir normal. Para otros, en su economía, en su familia, en su salud, cuántos contagios han habido, tantas situaciones a nivel laboral, económico, social. Hemos entendido y hemos visto esto como algo que Dios ha permitido. Porque déjame decirte algo, y es que Dios no juega a los dados. Dios es un Dios de propósitos. Y si Dios está permitiendo esta situación que estamos atravesando, ninguna hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Ahora, si Dios está permitiendo esta crisis, porque lo que estamos atravesando yo no lo considero como un beneficio, una pandemia, una enfermedad, algo que genera temor, incertidumbre, caos económico en el mundo, pues yo no lo considero como algo que es un premio de Dios para la humanidad. Yo lo considero más bien como una disciplina para la raza humana. Un propósito de Dios en medio de esta situación que estamos atravesando. Y allí es donde tú y yo necesitamos descubrir el propósito de Dios y evaluar cuál es el plan de Dios en medio de esta situación conmigo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 6 en adelante, dice la palabra: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina,
Dios os trata como a hijos, dice la palabra, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8, porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, dice la palabra: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, cuando miramos estos textos, vemos que Dios como Padre trata muchas veces nuestro ser porque quiere hacer de nosotros mejores seres humanos. Un pueblo que le honre, hijos que le glorifiquen y una iglesia aprobada por Él. Y allí es donde entendemos que en medio de toda esta situación que estamos atravesando, dice Romanos 8, que todo nos ayuda para bien. Muchas veces en medio de estas crisis o de situaciones particulares que atravesamos, quizás una crisis de salud, una crisis económica, una crisis familiar, bueno, diferente tipo de situaciones que se presentan, muchas veces sentimos el silencio de Dios. Ahora, el silencio de Dios no es necesariamente la ausencia de Dios. De hecho, yo veo a Dios como aquel profesor que en medio de la prueba está en silencio allí en su escritorio viendo a los alumnos. Recuerda cuando Dios sacó al pueblo israelita de Egipto, dice la palabra que lo saca con milagros y prodigios, con la promesa de introducirlos a la tierra prometida. Pero Dios los introduce a un desierto. Y el desierto, que simboliza crisis, no tenía como final destruirlos, maltratarlos, dañarlos, no. El propósito del desierto, escúchame esto, bíblicamente hablando, el propósito del desierto se llama transformación, cambios. Y allí es donde, por supuesto, cada hijo de Dios necesita desarrollar esa sensibilidad para reconocer en qué áreas Dios necesita orar, Dios necesita trabajar. Y yo creo firmemente y no tengo la menor duda de que este tiempo es un tiempo que Dios está permitiendo porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. Hoy puedes estar atravesando una situación difícil. Hoy puedes estar atravesando una crisis económica. Hoy puedes estar atravesando una situación familiar difícil. Pero quiero decirte que para los que aman a Dios, los que viven conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan para bien. El libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 32, dice la palabra: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ahora, en medio de esta situación, entendamos un principio muy importante. El desierto no va a pasar. Quien pasa el desierto somos nosotros. El pueblo israelita estaba estancado en un desierto, dándole vueltas a un monte. Pero era ellos quien, por sus cambios y transformación, iban a cruzar el desierto. Su condición de obstinación, de no reconocer sus errores, de no generar cambios en su vida, los tuvo estancados en el desierto. Entonces lo que nos lleva a cruzar el desierto es precisamente cumplir el propósito de Dios en aquel lugar, descubrir qué es lo que Dios espera de mi vida en medio de esa situación presente que puedo estar atravesando.
Y allí surge una pregunta y es, ¿qué cosas entonces debemos evaluar en este tiempo, en esta época? Y yo quisiera quizás mencionarte algunas cosas importantes que necesitamos evaluar. Esta conferencia y esta charla no es con el propósito de juzgar a alguien, de recalcarle un error a alguien. No soy quien para juzgar, pero creo de que la palabra de Dios sí nos invita a una reflexión personal, individual y genuina. Lo primero que tenemos que evaluar es nuestra actitud en la vida. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las circunstancias, frente a las adversidades, frente a los problemas? Muchas veces nuestra actitud no es correcta. La manera en que vemos los problemas no es correcta. Muchas veces nuestra actitud no es de optimismo, sino de derrota, de pesimismo. Y Dios no quiere ver esa actitud en cada uno de nosotros. No, Dios quiere precisamente levantarte. Dios quiere llenarte de su gloria, de su poder, de su fuerza. Me gusta mucho ver al apóstol Pablo en la Biblia, porque el apóstol Pablo atraviesa problemas, adversidades, situaciones, conflictos, persecución, lo golpean, queda náufrago en alta mar, atraviesa situaciones muy adversas, en prisiones, lo apedrearon. Pero Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Prosigo a la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Muchas veces, aunque nos han enseñado, aunque lo vemos en la palabra, aunque nos han ministrado, arrastramos con un pasado, un corazón cargado de odio. Sabemos que hay que perdonar, pero no lo hacemos. Sabemos que tenemos que hacer cosas en la vida, pero no lo hacemos. Sabemos que el chisme es malo, pero seguimos chismeando, murmurando, criticando, con palabras soeces en la boca, con una boca negativa, pesimista, de reclamo, de queja, en vez de generar en nosotros un cambio donde nuestra actitud en la vida sea correcta. Un hombre muy importante dijo, no tenemos la culpa de cómo nacimos en este mundo, pero sí somos responsables de la manera como vamos a morir en este mundo. Y allí es donde Dios quiere generar en nosotros una actitud de conquista. Porque hasta que no tengamos una actitud de conquista, de pelear la buena batalla de la fe, de ir tras las promesas, de tener un vocabulario correcto, de dejar de buscar tantos problemas y buscar más bien soluciones. Revisemos nuestra actitud frente a la vida. Dios quiere que transformemos nuestro corazón, que desarrollemos un carácter. Muchas veces hemos sobrevalorado los talentos y subestimado el carácter. Y entonces nos creemos que lo importante es lo que sabemos o lo que hacemos, pero no lo que somos. Y yo creo de que es el tiempo en que Dios pueda obrar en mi carácter, en que yo vea este mundo. Sí, es cierto, no es fácil, pero sé que con Cristo voy a salir adelante. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios me va a ayudar y Dios me va a fortalecer. Y si tengo que replantear cosas en mi vida, lo voy a hacer. Y si tengo que controlar mi boca, lo voy a hacer. Y si tengo que controlar mis pensamientos, lo voy a hacer. Voy a dejar de buscar culpables y voy a generar una correcta conducta y una actitud correcta en mi vida. Revisemos cómo está nuestra actitud hoy. ¿Es pesimista o optimista? ¿Cómo está mi actitud hoy? Lo segundo que tenemos que evaluar es nuestro compromiso con Dios. ¿Cómo está tu compromiso con Dios? Me gusta lo que dice el Salmo 91,
que quizás es uno de los capítulos más famosos de la Biblia, donde se lleva la Biblia muchas veces, se pone a la entrada de la casa, se abre en el Salmo 91, pero el Salmo 91 dice algo muy interesante: el que habita al abrigo del Altísimo. Yo pregunto en esta mañana, ¿tú habitas en la presencia de Dios? Elías, el profeta, dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Habitas o visitas? Porque yo creo que lo más importante en este tiempo es evaluar qué lugar ocupa Dios en mi vida. Y no miremos a los lados, no, mirémonos hacia adentro. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? Porque el primer y principal mandamiento que dijo Jesús fue: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y allí es donde tenemos que reflexionar. Si somos personas que solamente simpatizamos con un cristianismo o verdaderamente somos hijos de Dios. Si somos personas religiosas o somos verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Vivimos en medio de una cultura religiosa. Colombia es un país religioso, donde ha predominado por siglos la religión tradicional. Y no es raro salir a la calle y preguntarle: ¿tú eres cristiano? ¿Crees en Dios? Y la mayoría de personas te van a decir: sí, yo pertenezco a una iglesia o asisto a una iglesia, o mi familia asiste a la iglesia. Pero yo creo que Dios es más que ladrillos y paredes. Él quiere ser Señor, no solamente Salvador, sino también Señor. Él quiere liderar nuestras vidas, gobernar nuestro ser, que le amemos profundamente y que podamos decir: mi vida le pertenece a Él. Yo creo de que es el tiempo de reflexionar, porque Dios tiene que ver con una eternidad. Tu trabajo no. Tu trabajo es pasajero. Aún tu familia, en el momento en que morimos, la perdemos. No nacimos con familia, pero Dios tiene que ver no solo con nuestro tiempo presente y futuro en la tierra, sino con nuestra eternidad. Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Yo creo que en medio de esta crisis, algo que Dios quiere hacer es llamar nuestra atención. Dios le dice al pueblo israelita: te sacaré al desierto y hablaré a tu corazón. Wow. Porque muchas veces cuando todo está bien, somos sordos a Dios. Creemos no necesitar a Dios. Y por eso es que los países hoy en día más desarrollados, más ricos en este mundo, son los más fríos espiritualmente. Porque muchas veces las crisis son las que permiten que nuestro corazón se sensibilice y podamos ir y decirle a Dios: te necesito. Pero ¿por qué esperar una crisis para evaluar eso? ¿Por qué esperar una crisis para recordar que necesitamos a Dios? Yo creo que ese no es el diseño de Dios. Dios quiere traer sobre ti bendiciones, pero bendiciones que te acerquen a Él, no que te alejen de Él. Dios quiere traer a tu vida promociones, pero que te impulsen a que te consagres más a Él, no que lo dejemos a Él. Y te quiero decir algo: si hay algo sensible, es nuestra relación con Dios, porque se puede romper, fracturar. Dice la Biblia: no contristéis al Espíritu Santo. Y quiero invitarte a que en este tiempo no te enfríes, sino que te consagres en esta realidad profética descrita en Mateo 24, de las señales antes del fin, donde una de las señales es que habrá pestes en diferentes lugares, como la que estamos viendo hoy. Este COVID-19 es una peste. Dice: a causa de la maldad, el corazón de muchos se va a enfriar. Hay mucha gente que en vez de sensibilizarse
a las cosas de Dios se endurecen más. Pero tú no puedes ser uno de esos. También dice Mateo 24, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y allí la Biblia me habla de una persona que toma las cosas de Dios en serio, que entiende que es con Dios que va a salir adelante, que en medio de esta crisis, si se prende de Dios, es más que vencedor, más que victorioso. Dios está con él y lo sacará adelante. Lo tercero que tenemos que evaluar es nuestro nivel de obediencia a la palabra. Y yo pregunto en esta oportunidad, ¿tu vida está alineada a la palabra? Porque la Biblia dice que no nos engañemos a nosotros mismos, porque hay gente que oye la palabra pero no la practica. Y lo importante no es solo leer la Biblia, sino llevarla a la práctica. Esa es nuestra real tarea. Muchas veces nos llenamos de intenciones, de deseos, de cosas que tenemos que hacer, pero Dios no te va a medir por lo que sabes. Dios te va a medir por lo que haces. Dios no te va a medir por tu conocimiento de la palabra. Dios te va a medir por tus decisiones, acciones y comportamientos. Por ese fruto que nosotros demos a causa de la obediencia a la palabra de Dios. Y allí es donde cada uno tenemos que reflexionar. Porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Vivimos en un mundo que vive en pro del placer. Me gusta, lo hago. Me atrae, lo practico. Hay otros que están inmersos en un mundo económico, consumista, donde el éxito se mide por lo que tienes, por lo que logras. Hay gente corriendo de arriba para abajo, alejada de Dios. Otros queriendo tratar de satisfacer su propio egocentrismo. Pero allí es cuando tenemos que entender de que necesitamos agradar al Señor. Necesitamos vivir para Él y decirle, Señor, yo quiero tener un estilo de vida que tú apruebes. Y me gusta mucho el término que usa en el libro de Deuteronomio, la palabra. Dios les dice, procuren poner por obra mis mandamientos. Y la palabra procurar significa en el original hebreo hacer lo posible. Eso es lo que Dios nos dice. Tú estudias la palabra, la entiendes, ahora haz lo posible por obedecerla, por vivir conforme a ella. Yo creo de que este tiempo, esta crisis, esta época tiene que marcar cambios en nosotros. El que pecaba deje de pecar. El que vivía en desobediencia deje de desobedecer. Y que cuando salgamos de esta crisis no salgamos desaprobados. O quizás ni sale de la crisis, sino que salgamos aprobados porque Dios cumplió su propósito. Lo cuarto, para evaluar, es nuestro servicio a los demás. ¿Sirves a la gente que te rodea? ¿Usas tus talentos, tiempo, recursos para ponerte al servicio de Dios? ¿Das de lo que tienes? ¿Sirves en la iglesia? John Maxwell, en su libro de liderazgo, escribe: el que no sirve, no sirve. Wow. Pero también Albert Einstein escribió una frase muy interesante. Él decía: la verdadera madurez se refleja cuando comienzas a servir a otras personas. Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, yo vine para servir a los demás. Y qué interesante esto, porque esto es tener una mentalidad altruista.
La palabra altruismo es lo contrario a la palabra egoísmo. El altruista piensa en los demás. Quiere ser un instrumento de Dios aquí en la tierra para bendecir a otras personas. Se presta para Dios y le dice: Señor, aquí estoy. La mayor satisfacción que tú vas a encontrar en la vida es ayudar a los demás. Es ser un instrumento que tú puedas brindarle al Señor para que Dios te use, para que Dios te promueva, para que Dios te levante y pueda usar tus manos, tu boca, tus pies, lo que tú eres y lo que tienes, para el servicio de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos siendo instrumentos de Dios en esta época donde hay tanta necesidad, pero también hay tanto egoísmo? También hay tanta vanagloria personal, también hay tanta corrupción personal, que eso lo que hace es dañar a su prójimo. Y en quinto lugar, lo que tenemos que evaluar es el valor que le damos a las cosas. ¿Valoras las cosas que Dios te ha permitido tener hasta hoy? ¿Eres una persona agradecida? ¿Eres una persona que con tu boca emites gratitud al Señor? Porque Israel, cuando está en el desierto, lo único que profería con su boca era queja, reclamo, murmuración, insatisfacción. Es tremendo porque ellos, cuando están en Egipto, eran esclavos. Los golpeaban, los tenían subyugados, los maltrataban, se burlaban de ellos, los tenían allí en una miseria absoluta, y viene Dios y los rescata con una palabra. Dios obra milagros, trae 10 plagas del cielo para vencer al rey Faraón, abre el mar en 2. Ahora les da la promesa de la tierra prometida, les cae maná del cielo, les da un vestuario que no se desgasta, unas sandalias que no se acaban, una columna de fuego para que les dé calor en la noche, una nube para que los tape del sol en el día, y mantienen, qué calor y qué frío, y mire esa ropa tan fea, y hay maná todos los días, al desayuno maná, a las medias 11 maná, al almuerzo maná, y en la comida maná, y en la noche, ay, qué pereza, maná. Y mantener, y ay, ese Moisés, ¿para qué nos trajo acá? Ay, ese Dios, mire que no tenemos carne, mire que esto, mire. Yo creo que algo que tenemos que hacer en este tiempo es valorar la gratitud. Escúchame, la gratitud te abre puertas, pero la ingratitud te la cierra. La gratitud es algo que Dios anhela. Escuché a una persona decir en estos días: esta vida apesta y al final nos morimos. Esa persona terrible, ¿no? Esta vida apesta, mi vida es un infierno, qué desgracia de vida. Ojalá hubiera nacido en otro país. Ojalá mis ojos fueran azules. Ojalá hubiera tenido familia de dinero. Ojalá hubiera tenido ojalá. Deja de mirar lo que no tienes y valora lo que tienes. Un hombre sabio dijo: si tú no eres feliz con lo que tienes, no serás feliz con lo que te hace falta. Aprendamos a valorar las cosas. Aprendamos a mirar a nuestro alrededor. Seguramente, si tú estás viendo esta transmisión hoy, tienes acceso a internet, tienes un techo, tienes comida, tienes gente que te rodea. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? A esta época, más de 600,000 personas en el mundo han muerto a causa del COVID. Hay miles y miles de infectados, muchos ahora en una clínica, en una UCI. Seguro que tú no estás hoy en una UCI porque me estás viendo. ¿Por qué no aprendemos a valorar? Y al valorar, disfrutar de las cosas buenas que Dios nos ha dado. Y quiero terminar con un texto que está en el libro de Salmos, capítulo 30, versículo 5.
Dice la palabra, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y con esto quiero decirte que esto va a pasar. Esta pandemia, esta crisis, este COVID, sin importar el tiempo que dure, tiene tiempo de caducidad. Pero qué bueno que podamos salir de esta crisis siendo mejores. Que podamos salir de esta crisis siendo aprobados por Dios. Y te quiero decir algo, la principal función del Espíritu Santo no es darte más dinero, no es hacerte más famoso, no es traer prosperidad a todo lo que haces necesariamente. La principal tarea del Espíritu Santo es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Es que en nuestro ser podamos reflejar a la persona de Jesús, siendo transformados conforme a su imagen. Ese es el diseño de Dios. Vamos a caminar mirándolo a Él. No quites tu mirada de Jesús, pero vamos a permitir de que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Y que en medio de esta situación, de esta adversidad, de esta crisis, Dios nos lleve a ser